sembla, perquè en Joan Pol entén el català, no el parla però l'entén. Ha arribat el torn de fer aquesta conferència inicial i jo crec que és dels anys que hem tingut una sort màxima, perquè precisament aquesta conferència inaugural la farà un dels més reconeguts pacifistes, estudiosos de la no violència que tenim a Catalunya, perquè va investigant aquí, que tenim a Europa, que tenen els Estats Units, ja exageraria que hi ha al món. Ell és una persona nascuda a Indiana, però crec que formada a la Universitat de Colorado. Bé, després també va passar una llarga temporada aquí a Barcelona, fruit del qual va ser un llibre, no sé si encara en queden alguns exemplars en circulació, que us recomano, que es deia Els moviments pacifistes, la no violència en l'estat espanyol. Després de fer un llarg període d'estada aquí, va publicar aquest llibre i, curiosament, el va publicar l'any 1983. I mira per on, l'any 1983 és l'any que hi hagué aquella conversa que he referit fa una estona entre l'alcalde Casas, en Frederic Roda i en Pere d'Esquinol. És a dir, que gairebé era una premonició que ens havia de fer avui aquesta conferència inaugural. Ell actualment està treballant a la Universitat d'Indiana, Indianapolis, no sé, a la Universitat de Notre Dame d'Indiana, però tanmateix també s'ha donat classe, ha sigut un home que ha intervingut moltíssim en molts processos de pau. Jo he quedat sorprès quan he llegit que ha intervingut en processos de pau a Somàlia, a Nicaragua, a Colòmbia, al Nepal, a Irlanda del Nord, és a dir, a tot el món i part de l'estranger. De manera que és una persona que no únicament pensa, reflexiona sobre el pau i la violència, sinó que intervé per posar-la a la pràctica. El qual li ha fet que l'ha fet mereixedor de diferents premis. Una antiga institució, que coneixem ben aquesta casa, que es diu Pax Christi, li va donar en el seu moment un reconeixement i la seva pròpia Universitat de Notre Dame també l'ha reconegut. Tanmateix ell, des que ens va venir a veure aquells anys 80, perquè ja no ho sembla que era jove, però ens va venir a veure als anys 80, no ha deixat mai de visitar-los. Cada any fa un moment o altre una visita a l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma, escola que recordareu va impulsar en Vicenç Fisas, i de la qual em va ser sotsdirector durant bastant temps, en Raül Romero, del que parlàvem ara una estona, i per tant ell sempre, cada any, la gent ho sap, i aquí a Catalunya es diu ara toca venir en Joan Pol, que ve cada any. Per tant bé, però aquesta vegada també ha vingut amb una ocasió extraordinària, com és aquesta que li han demanat que ens dirigeixi la conferència inaugural. De manera que, Joan Pol, moltes gràcies, està treballant a tope, tant és així que demà al matí agafa l'avió cap als Estats Units. Però sí que s'ho vam preguntar per una cosa que anteu ara, però no en aquí, perquè no hi haurà col·loqui, però si no després. Gràcies. Gràcies. Bona nit. No parlo prou bé el català, fa molt temps que no vaig parlar. No tinc oportunitats de practicar los momentos aquí en la universidad. Así que cambio al castellano para que ganemos un poco de tiempo. Muchas gracias a la universidad aquí de Estiu. Ha sido siempre un lugar de mucha iniciativa y de mucha gente que conozco que ha podido congregar y pensar, imaginarnos en las posibilidades de cambio que tanto buscamos en el mundo. Me parece muy oportuno el tema que han seleccionado este año. Hace 2 semanas creo que Neus me preguntó sobre el título de mi charla. Solo me salió esta tarde el título. Es un poco la forma que yo tengo de trabajar. No sé qué voy a decir hasta decirlo, y después voy pensando en qué título darlo. Y me salió la improbable seguridad que nos rehumaniza. La improbable seguridad que nos rehumaniza. Nuestra sobrevivencia requiere una convivencia imaginativa. Por el tiempo no voy a entrar en detalle en algunos de los cuentos de convivencia que más me ha afectado
en mi trabajo de casi llegando ahora a 40 años de las andanzas para la paz en el mundo, porque el trabajo que he podido presenciar desde contextos de conflictos prolongados, armados y violentos, son los lugares de mayores recursos de imaginación, de los lugares que no han tenido que padecer tanto conflicto directo. Y por lo tanto siempre he recurrido a esas personas y a esas comunidades que durante años han tenido que padecer la violencia y que de alguna forma inesperada lograron quebrar el ciclo de violencia de manera inesperada. Esto traté de un momento dado de capturar en el libro, ahora publicado en el País Vasco, en castellano, y después en Colombia tuvieron que cambiar algunas cositas allá del lenguaje, que se llama La imaginación moral. La imaginación moral, el arte y el alma de la construcción de la paz. El libro empieza con 4 cuentos de experiencias directas que tuve. Con más tiempo entro en todo lo que se cuenta. A veces mis hijos me decían: papi, mejor que solamente cuentes las historias y olvídate de las teorías, porque pega la historia, por ejemplo, del nacimiento de la ATCC en Medio Magdalena, en Colombia, en los años finales de 80, contextos de mucha violencia, de fuentes muy distintas, ideológicas, que tenían que afrontar una serie de campesinos en ese lugar, y el momento que ellos recuerdan tan fuerte de una charla que dio Josué Vargas frente a un capitán que había venido a rodear más de 200 campesinos con sus hombres y con armas, diciéndoles que tenían 4 posibilidades aquella tarde: tomar las armas que estaban allá en cajas, juntarse con el paramilitarismo, opción 1. Opción 2, no tomar las armas y salir de ahí entre los miles y miles y miles de desplazados. No tomar las armas y juntarse con el otro lado, y que seguro que veníamos, decía ese capitán, a buscarles para matarlos. O su última opción es quedarse aquí, no tomar las armas, y mañana les matemos. Fíjense qué opciones que tenía esa gente. Cuando Josué Vargas se pone de pie frente al capitán y le dice: ojo, ¿para qué sirven esas armas? ¿Para qué han servido a este país? Nada. Tenemos armas por todos lados. Nosotros somos campesinos, no necesitamos armas. Necesitamos herramientas, tierras, carreteras que funcionan. Y ojo, capitán, ¿quién eres tú para perdonarnos a nosotros? Porque cuando empezó su charla dijo: estoy aquí hoy para perdonarles, pero su perdón depende de la opción que tome. ¿Quién eres tú para perdonarnos a nosotros? Nosotros en ningún momento hemos llegado a las casas de los vecinos para sacarle al esposo y matarle delante de la familia. Nunca, en ningún momento hemos desaparecido a una sola persona. Nunca hemos llegado con armas para rodear aldeas enteras. ¿Y usted qué nos pide juntarnos con usted contra ellos? Sabemos todos aquí quiénes somos y quién eres tú. Antes estabas con la guerrilla, ahora estás con los paramilitares. Y tú, que has cambiado,
de lealtad. ¿Pides a nosotros que nos juntemos con usted? No, Señor, por favor. Aquí no tomemos en ningún momento ninguna arma. No nos vamos de aquí. Porque de aquí en adelante hemos decidido pensar por nosotros mismos. Todo el mundo en aquella plaza, justo un poco fuera de Cimitarra, allá cerca del río Magdalena, decían que esperaban en aquel momento que les iban a matar. Pero por la fuerza tan clara, tan contundente y de tanta verdad que hablaba Josué, bajó el capitán y se fue con sus hombres. Y aquel día formaron el ATCC, la Asociación de Trabajadores y Campesinos del Río Carari. Fíjense sus reglas. Cuota. No sé si ustedes participan en alguna asociación y tienen cuota. Cuota típicamente es ¿qué? Plata, dinero. Decían, no queremos dinero. La cuota es la siguiente. A ver si ustedes se juntan con ese movimiento. A ver, la cuota es, escogemos morir antes de matar. Escogemos morir antes de matar. Segundo principio, no tenemos enemigos. Negociemos con todos. Tercer principio, transparencia total. No habrá ninguna reunión cerrada. Hasta el capitán puede venir. Porque lo que hablamos, lo hablamos público y directo, honesto. Ese movimiento ahora tiene casi 25, 30 años. ¿Por qué lo cuento? Porque hay más. A la historia de Decca Ibrahim, en la frontera de Somalia y Kenia, 4 o 5 mujeres que pararon una guerra. Hay la historia de un gran profesor Abdul en Tayikistán que logró negociar con un comandante para que la última pieza de negociaciones en la guerra civil de Tayikistán se dio apertura. Hay la historia en Ghana, en la frontera con Liberia y Sierra Leona, de pueblos que lograron hacer frente al movimiento de armas que posiblemente explotaran una guerra en Ghana como tenían en los países vecinos. Hay estas historias. ¿Por qué los cuento? Por lo que dijo una vez un gran profesor mío, Kenneth Boulding, uno de los pioneros de los estudios de paz, que decía, la teoría más fuerte es la siguiente: si existe, es posible. Si existe, es posible. Él decía, mira, en gran parte el trabajo de construir la paz, en este caso, esta noche estamos hablando de la alternativa de una seguridad humana, que si existe es posible, y estoy aquí para decirles que existe. Y existe de los lugares más impactados por la violencia que hay en el mundo. Porque la gente, cuando se ve en estas situaciones, muy a menudo empieza a ser altamente creativos. No es en ATCC por el hecho de que pasaron por un curso de nosotros y aprendieron las técnicas de construcción de paz, que aquel día lograron transformar su contexto de manera radical. Fue precisamente porque ellos, según lo que habían vivido, supieron visualizar algo diferente, tener una imaginación de algo que anhelaban todos. Adelanto porque, como ven, ya me puedo emocionar con mi tema. Adelanto mi conclusión. Por si acaso no llega a tiempo y tenemos que cerrar la sesión sin tener la conclusión. Es muy importante la conclusión, tan importante que lo he escrito aquí en catalán, para que no haya ninguna confusión. La seguridad humana no depende de la cantidad o la medida
de las nuestras armas. Depende de la calidad de nuestras relaciones. La creatividad de la nuestra imaginación y el coraje de actuar de manera práctica y accesible sobre las nuestras convicciones. La seguridad humana no depende de la cantidad o el tamaño de nuestras armas. Depende profundamente de la calidad de nuestras relaciones, de la creatividad de nuestra imaginación y la valentía de actuar de manera práctica y accesible sobre nuestras convicciones. Allá tiene la conclusión, podemos cerrar. Pensaba repasar un poco tres cositas. ¿Qué sabemos de los desafíos reales que nos enfrentan? Dos, ¿qué hemos aprendido? Que nos da una luz de que eso puede ser diferente. Y tercero, ¿cuáles son los desafíos menos visibles que circulan también allá y que nos afectan? En la primera lista, ¿qué sabemos de desafíos estadísticas del mundo que compartimos? Que en ese momento ha habido 66 millones de personas refugiados, desplazados y sin Estado. En los últimos 15 años, 3,3 billones de personas, fíjense el número a que han llegado, 3,3 billones de personas que han sido expuestas a la violencia política. Casi la mitad de nuestra población global. Si esa cifra no choca, puede ser que no lo haya escuchado. Piénselo. Dicen que por 2050 pasaremos a 1 billón de personas desplazadas por razones de cambio de clima. Otro fenómeno. En ese momento dicen que 40% de nuestra población global sufre ya retos de acceso a agua potable. El costo económico de esta violencia que compartimos y vivimos a nivel global se estima que nos cuesta 14 trillones de dólares anuales. Y a la vez, como sabemos, como esos desafíos son grandes, el populismo global político tiende a patrones tribales, de tribus, muy proteccionistas, con xenofobia y con aumento armamentístico para proteger sus fronteras. Lo vimos, lo estamos viviendo en casa, cuando hablo como gringo. Aquí en Europa, cada vez que abro el periódico, ¿qué es lo que leo? Un país y otro que ha decidido ya no más, están cerrando. No es para desanimarnos, es para que toquemos terreno. ¿Qué sabemos a la vez de lo aprendido? Porque han habido estudios muy interesantes que van saliendo de esos institutos, universidades y cursos de estudios de paz en los últimos 50 años. Y hay un acumulado que empieza a visualizarse.
Uno, por ejemplo, hemos aprendido a ser más eficaces en transformar los conflictos armados en procesos de negociación. Nosotros en el Instituto Kroc, que acabo de mencionar aquí hermano, llevamos una matriz de estudios que compara 35 acuerdos más importantes de los últimos 25 años. Los estudiamos por más de 52 disposiciones, cosas que contienen esos acuerdos, y estudiamos cada acuerdo en su implementación año por año durante un periodo de 10 años. Eso forma una base de datos enorme de lo que se ha aprendido. El más recién, quizás el más comprensivo, ha sido el colombiano que ha salido hace poco. Casi 5 años de negociación en Cuba y ahora en el primer año y medio de implementación y con desafíos. Porque uno pasa por periodos electorales y los que se oponen a menudo ven a un proceso de paz como parte de la campaña, y vamos a ver hasta qué punto puede durar el tiempo este acuerdo. Pero muchas cosas hemos aprendido. Según los estudios de las bases de datos más importantes de estudio de conflictos en el mundo, Uppsala, Noruega, Canadá, aquí en varios lugares en Europa, Estados Unidos, el Centro de Estudios para la Seguridad Humana tomó como punto de partida de su trabajo reunir los datos de todas las bases. Y cuando ellos sacaron su informe en 2005 y después en 2013, que venía casi en el mismo momento, en 2013, un poco antes que salió el libro de Steven Pinker, que ustedes, si lo han logrado ver, es un tomo así de grande que casi desafía que uno lo pueda leer, pero es un libro muy interesante, aunque tiene sus controversias, y que dice muy simplemente de que vivimos en una época de menos violencia que jamás ha experimentado el mundo. Es su tesis. El estudio empírico de esas bases de datos refuerza algo importante de esto, porque dice, entre otras cosas, que han venido bajando el nivel de muertes por las guerras, han venido con mayor capacidad de prevención de lo que ha existido antes, que hemos venido con mayor capacidad de transformación de conflictos y respeto de derechos humanos. A veces uno se pregunta cómo es que esas estadísticas, esos informes pueden estar en la misma página, pero ahí está. Es curiosísimo que estamos en muchos sentidos con mayor capacidad de hacer frente a esos desafíos mientras sigan con tanto impacto. Pero lo que sí ha sido desde la perspectiva empírica de estudios de conflictos armados, ha habido una tendencia a una declinación de cifras de muertos y violencia. El autor de ese estudio de todas las bases de datos tuvo una frase que a mí me llamó mucho la atención y creo que nos ayuda a sentar la conversación de esta noche. Porque dijo, y aquí le cito directamente a Andrew Mack, dijo: ninguno de los programas o iniciativas de construcción de paz o de la prevención de conflicto por sí solo tenía mucho impacto en la seguridad global en ese periodo. No obstante, en su conjunto, su efecto ha sido profundo. En su conjunto. A eso volvemos. La necesidad de entender el conjunto interdependiente de miles de acciones que contribuyen al cambio constructivo.
Para mí muy importante porque demasiado a menudo buscamos a quién atribuir el éxito. Y aquí lo que han encontrado no es a quién, es la interdependencia de miles de acciones que viene el potencial de cambio. Lo que hacen en San Cugat, lo que hacen en Medio Magdalena, lo que hacen en Buenos Aires, lo que hacen en Chicago, lo que hacen en mi barrio de Boulder, lo que hacen en donde vivía antes en Horta. Miles de acciones. Y la interdependencia es lo que crea en su conjunto capacidad de crear y sostener el cambio. Tercero, hablando de desafíos menos visibles. Es curioso que mientras invertimos este año pasado, 2017, 1,500 trillones de dólares en la defensa y en la compra y en el transporte de armas. Mientras invertimos una cifra casi sin poder imaginarnos lo que significa, lo que nos desafía son, a mi parecer, una serie de retos que van a afectar la calidad de vida de todos, donde esas armas no tienen ningún papel que pueden construir. Cambio de clima, que crea, entre otras cosas, la necesidad de que la gente, mucha gente, se va a ver desplazada por los efectos de lo que viene. Virus, enfermedades, posibles pandémicos, que pueden llegar en cualquier momento porque somos cada vez más una familia global conectada y corre rápido. No sé si ustedes han viajado alguna vez en avión pasando por un capital al otro y viene la gente con como que su máscara iba a proteger lo que hay. O si en algún momento le estaba hablando de buscar su, ¿cómo se llaman aquí? Para tener inoculación del virus del año, y que de momento puede haber pues una enfermedad que corre rápido. ¿Qué arma de balas y de cañones es capaz de hacer frente a un pandémico? ¿Qué me explica? La inversión que hacemos cuando se mira eso de frente. Tercero, el Internet, acceso a información, la capacidad de la media de construir imágenes, que a la vez es bueno y malo, que a la vez tiene la capacidad de que todos tengamos acceso y todos estamos afectados por lo que va saliendo. En gran parte de la razón por la cual vemos que el mundo es más violento es que lo vemos todas las noches y todas las mañanas, o por la tele o por los periódicos. Pero también sabemos que por ahí es donde vienen muy a menudo formas de crear miedo, formas de crear polarización, formas de dividirnos, formas de reimpulsar, ¿verdad?, la idea de buenos y malos. Los flujos ilícitos, drogas, traficantes de personas, la fluidez con la cual armas circulan, y finalmente el fenómeno de la movilidad humana. Migración, tema del día, tema de campañas, donde nos miramos
a este mundo interdependiente de una familia global como si fuéramos más bien tipos de animales que se tenían que de alguna forma controlar. Aquí en Estado español, según tengo entendido, una decisión de Italia afecta a cuánta gente llega aquí. ¿Dónde van a ir ustedes para mirar sus fenómenos? Porque a mí me interesa mucho, la visión que tenemos de nosotros mismos. Yo abogo que el reto principal para la cuestión de la seguridad humana es la necesidad de desarrollar una imagen de que somos una familia global. En la galaxia enorme en la cual vivimos, esta planeta es pequeñita. Nosotros como seres humanos somos frágiles. Somos de una sola raza, en el sentido de que somos seres humanos. Nuestra sobrevivencia depende de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es absurdo, por ejemplo, para hablar de cosas absurdas, que en el año 2018 el famoso reloj del juicio final, ¿ustedes conocen el reloj del juicio final? Es el reloj que hacen el boletín de científicos atómicos. Y en su reloj ponen medianoche como el posible uso de armas nucleares con potencial de destruir el mundo, ¿verdad? La forma que lo ven. Su reloj hasta el año pasado estaba entre medianoche no es el momento más bueno para su punto de vista. Medianoche es el uso de un arma nuclear que impacta casi a todos. Medianoche menos entre 5 y 3. Es donde ellos tenían su reloj. El año pasado y este año lo pusieron por primera vez en más de 50 años en menos 2. Dicen que estamos viviendo, mira, fíjense, en el año 2018 es absurdo pensar de que no hemos tenido la imaginación todavía de hacer frente a de que el uso de un arma nuclear no es buena idea y de que sería mejor eliminarlo todo, ¿verdad? ¿Cómo es que no es posible todavía que eso, y hasta peor todavía, que la opción táctica se está pensando? Que se puede usar y controlarlo para un lugar y protegernos nosotros de los efectos de aquello. Vivimos en un mundo donde la gente no entiende la interdependencia que tenemos. La interdependencia total que tenemos si vamos a sobrevivir. Hay una cierta arrogancia cuando la gente dice que tenemos tantas armas nucleares que podemos destruir el planeta más de 30 veces. Es la cantidad que tenemos. ¿Cuál es la arrogancia de que el planeta no se destruye? No. Es la raza humana que se automate. Nos matemos, desaparecemos. Lo que dicen es que el planeta sigue post-atómico. Igual puede vivir algún hormiga. Igual legamos la historia de la raza humana a las cucarachas. Porque los insectos más duraderos en el tiempo son los más genios en sobrevivir cosas. Si usamos las bombas nucleares, desaparecemos, pero la planeta no. ¿Qué lógica, qué falta de imaginación tenemos si no somos capaces de imaginar
un mundo de una familia global interdependiente que tiene que buscar la forma de cooperar para hacer frente a lo que son los desafíos acumulados de este siglo. Somos una familia, a mi modo de ver, global. Ya en los grandes desafíos que tenemos, ni paredes, ni fronteras, ni armas tienen la capacidad de crear una seguridad humana. Al revés, tienen la capacidad de falsear lo que son nuestras necesidades. Tienen la capacidad de crear una seguridad insegura, media xenofóbica, donde la protección de unos se asegura por aislarse de otros, pero donde en muchos sentidos, el mundo no es allá, el mundo es acá. Les explico. Siempre me ha interesado que a la gente le llama la atención viajar a lugares exóticos. Vamos allá donde Kenia, o vamos allá donde Perú, o vamos allá buscando las islas del Pacífico. Me imagino que ustedes han viajado. Y cuando estén viajando, están haciendo un turismo, mirando lo raro y lo curioso que es cómo viven ellos allá, gozando de su cocina, mirando cómo es que hacen las cosas, riéndose a veces con los niños que corren por la calle. Es exótico ir allá, pero es, según muchos, inaceptable que el mundo se avecina en nuestros barrios. Ya no es exótico. Pero el hecho concreto de este mundo hoy día es que no hay lugar donde puedes ir, donde el mundo no llega a su barrio. ¿Han paseado alguna vez por la Plaza Cataluña? Hablando de 83 o 78 o 75, fíjense los cambios de cómo el mundo ha llegado a nuestros barrios. Mi esposa durante tiempo era profesora, educadora, que trabajaba en un pueblo donde vivíamos aquel entonces en Virginia. Una población del pueblo donde estábamos tenía menos de 30,000 personas, para tener idea de tamaño. En la escuela primaria, de una década a otra, pasamos a tener 2 o 3 lenguas, a tener a la vez simultáneamente niños y niñas que venían no hablando el inglés, que hablaban en su lengua materna hasta 25 lenguas en un pueblo de 30,000. En parte por los empleos que se dieron en la agricultura, en la producción de pollo. Fíjense cómo es el mundo de hoy. Somos una familia global. Y yo creo que el reto principal de tener una familia es entender la convivencia. Abogo yo que la seguridad humana necesita desarrollar una capacidad práctica de convivencia. En la visita que tuve aquí en los últimos días de esa semana, tuve una invitación al Parlamento Vasco, a su comisión que se titula La memoria histórica y la convivencia. Y querían saber cómo combinar
la memoria histórica cuando existen narrativas muy distintas de la historia y cómo fomentar la convivencia saliendo de medio siglo de conflicto vasco. Ayer por la mañana me vi con el embajador colombiano, que ahora es Sergio Jaramillo, a la Unión Europea. Nos vimos en Madrid, tuvimos oportunidad de cruzar un poco para una charla. Sergio fue de las personas más importantes en la negociación con la FARC, cuando estuvo de comisionado de paz, alto comisionado de la paz en Colombia. El acuerdo colombiano tiene toda una parte que habla de la necesidad de construir la convivencia desde abajo, territorial, con mayor participación. En los estudios de los 35 acuerdos es una evolución de concepto. Hace 25 años ningún acuerdo hablaba de la necesidad de convivencia desde abajo. Yo creo que principalmente, si vuelvo a mis ideas de conclusiones, es muy sencilla. La idea de convivencia llega a ser el camino de mayor fruto. Porque lo que tenemos por delante es aprender a cómo ser familia, que protege a todos. Y esa protección recae principalmente, ¿verdad?, en el bienestar de personas, de familias, de barrios. Yo creo que allá es donde empieza lo improbable. En el Parlamento Vasco, en esa comisión, yo dije que yo he venido trabajando en muchos contextos donde el diálogo parecía imposible. Imposible. 50 años de guerra en Colombia, por ejemplo, pareció imposible. Yo decía que a mí en mi experiencia no es fácil y casi nunca ocurre de pasar de lo imposible a lo posible en un solo salto. Pero es posible pasar de lo imposible a lo improbable. Y para mí lo improbable significa buscar la forma de que conversaciones en medio de diferencias profundas empiezan a cuajar, empiezan a ganar capacidad. Vuelvo a Andrew Mack, miles de acciones, miles de conversaciones. Dudo que esa semana de ese curso salga la posibilidad de que la defensa nacional del Estado español cambie su inversión en armamentos. Pero no tengo la menor duda que si de aquí surjan 20 a 50 a 100 conversaciones distintas ubicadas en lugares muy inesperados, que de ahí la burbuja del cambio empieza a cuajar, empieza a afectarlo todo. Porque lo que la gente pide no tiene respuesta con más armas. Lo que la gente pide no tiene respuesta fácil con simplemente aislarse, como si una pared puede parar, ¿verdad?, cual que fuese la enfermedad que venga. No, lo que necesitamos es una imaginación distinta. Y allá termino con mi pequeño ejercicio de lo que significa el reto. Yo creo que ya existe, pero ha existido a nivel municipal, a nivel de barrios, a nivel de regiones, pero existe la posibilidad de que la gente ha logrado transformar sus relaciones frente a los desafíos que experimenta. Es allí donde tenemos que poner la confianza. Si existe posible, de lo posible, yo creo profundamente
volviendo al tema, que la seguridad humana depende no de la cantidad de armas, sino de la cualidad de nuestras relaciones. Profundamente requiere la creatividad e imaginación y profundamente necesita el valor, la valentía, el coraje de actuar sobre las convicciones, practicándolas donde son más accesibles a nivel local. Y abriendo de ahí espacios de impacto que llaman la atención a los políticos y a las políticas que tarde o temprano van a descubrir que dependen de su gente. Y van a aprender que la manipulación del miedo no es una respuesta a los desafíos que tenemos. Les animo mucho en esa semana y en el trabajo que tienen, y tengo mucha esperanza de lo que va a salir. Gracias de nuevo a cada uno. Moltes gràcies, Jean-Paul. Penso que aquesta lliçó ens obliga a no perdre mai l'esperança. Mai.